del grupo 1 y exámenes cuando tenemos. El 2 de diciembre, ¿no? Sí. Y después tenemos una práctica, ¿qué día, perdón? El 18 de noviembre. El 18, pues fíjate, no lo anoté el otro día, me puse a buscarlo y no lo había anotado. Fíjate, esto es el grupo 1 y hemos dicho que tenemos la práctica 2 el 18, vale. Menos mal, que me acuerdo. Eso sería escultura griega. Muy bien. Bueno, vamos a ver si estamos todos también. Está María, que la he visto, está Inés, Cristina también está, Violeta también, Marta también, Mercedes también, Aarón, Maribel, Javier, Nazaré no ha venido. Nazaré no ha venido, pues nos hacemos falta. ¿Sabéis si está mala Nazaré o no sabéis? No sé. No sabéis. Bueno. Nazaret. Vale. Bueno, vamos a seguir. Muy bien, pues hemos terminado el tema 2. ¿Dónde me voy a ver temario? Pues lo tienes que tener descargado, porque si no lo tienes descargado lo puedes buscar. Exacto, se puede buscar en internet. ¿Dónde puedo ir, Javi? ¿Dónde se va a buscar temario? En el blog. En el blog también. Y también puedo ir ¿dónde? A la moda. También. ¿Y dónde puedo ir también, Marta? Hay infinitas posibilidades. Bueno, infinitas son muchas. De verdad. ¿Dónde puedo ir? Violeta, a buscar temario. ¿A dónde? Sí, pero... Bueno, ya lo de Instituto Andaluz, no sé qué se cuánto. No, eso. Distrito Andaluz, creo que también está ahí. Vale, Distrito Único Andaluz, voy allí y ustedes van a estudiar un grado, pues, desde bachillerato, orientaciones y exámenes de cursos anteriores. Vale. Y me dice no sé qué del COVID y nos vamos a la materia que nos interesa, en este caso Historia del Arte. Y vamos a ver... Vale, esto lo hemos dado, arte griego, los órdenes, el templo griego, la escultura, los maestros del siglo V, IV, Policleto, Fidia, Prosíteles, Copa, Lisipo, Tucano, periodo helenístico, ¿sí o no? Sí. Arte romano, hemos dado arquitectura y ciudad y escultura, el retrato y el relieve histórico. Sí, pues, ¿qué quiere decir eso? Que nos vamos a tema 3. Pues que vamos a empezar un tema nuevo que se llama ¿cómo? O sea, que el examen del 9 de diciembre Podemos decidir lo que entra. Pueden ser los temas, puede ser 1,5, pueden ser más, depende de ustedes, a mí me da igual. Muy bien, arte paleocristiano y bizantino. Pues, ¿de qué Inés, puedes leer lo que vamos a estudiar? La nueva iconografía, la pintura de la catacumba, la iconografía de la y la cúpula, la Sofía y la declaración individual. Anda. Vale, entonces la primera pregunta es ¿qué significa lo que voy a estudiar? Paleocristiano. Lo hemos estudiado ya en prehistoria. Paleolítico. ¿Qué quiere decir paleo? Piedra, ¿no? Eso es lítico. Paleolítico. Lítico quiere decir piedra. Paleo. Sí, algo así como antiguo, ¿no? Así que el arte paleocristiano sería el arte cristiano antiguo, arte de los primeros cristianos, ¿vale? Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué quiere decir arte bizantino? Bueno, pues cuando empecemos con el arte bizantino haremos una introducción. ¿Eso qué quiere decir? Pues que serían como dos temas en uno, ¿no? Arte paleocristiano, arte de los primeros cristianos. ¿Y el arte bizantino? ¿Alguien le suena que era eso del Imperio Bizantino? ¿Alguien le suena? El arte bizantino, o sea, el Imperio Bizantino fue cuando el Imperio de Roma se divide en dos
Exacto. Digamos que el Imperio Romano, el emperador Teodosio, en el 395 creo que fue, divide el imperio en dos mitades porque el imperio era excesivamente grande para facilitar su gobierno y se lo deja a sus dos hijos en herencia, a Honorio y Arcadio. La parte occidental acabará sucumbiendo ante las invasiones bárbaras, la parte oriental sobrevivirá. Ese imperio se ha llamado Imperio Bizantino y digamos que el Imperio Romano continúa hasta el siglo XV, hasta 1453. El arte que se da en el Imperio Bizantino se suele llamar arte bizantino. Así que este tema es como un tema en dos, arte paleocristiano y arte bizantino. Muy bien, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, pues ¿a dónde me voy? Me voy a mi carpeta de material y ¿qué tema abro? Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, la introducción es que no la saltamos, la idea es el tema 3, ¿vale? Y encuentro 4 archivos, si ustedes se fijan, arte bizantino tema, arte bizantino diapositiva, arte paleocristiano tema, arte paleocristiano diapositivas o imágenes, ¿vale? ¿Cuál abro? Pues abro el paleocristiano tema. Y si me lo leo, ahí me dicen que el arte paleocristiano pues el arte de los primitivos cristianos, de los primeros cristianos. ¿Cuándo nace el cristianismo? Vamos a pensar un poco. ¿Cuándo nace? No. ¿Cuándo nace el cristianismo? ¿Con quién? ¿Cuándo muere quién? Jesús. Con Jesucristo aparece el cristianismo, pero en los primeros siglos van a coexistir con el Imperio Romano. ¿Y el Imperio Romano va a admitir a los cristianos o no? Que los persigue, luego ya los hace. De hecho los persigue, pero no los persigue por ser cristianos en sí, sino los persigue porque no rinden culto al emperador y no, digamos que no admiten una serie de normas que para los romanos eran importantes. No es que persiguieran a los cristianos con ahínco porque ellos eran politeístas, admitían muchos cultos, ¿no? No les molestaba el hecho del cristianismo como religión, sino lo que les molestaba era la negativa de los cristianos a rendir culto al emperador y a determinadas deidades del imperio. Bueno, eso va a cambiar ¿cuándo? En el año 313. ¿Por qué? Pues porque el emperador Constantino, ¿os acordáis del arco de Constantino? Vimos un arco con un solo vano, que era el de Tito, y el otro arco que tenía tres arcos era el arco de Constantino. Siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino promulga un edicto que se conoce como Edicto de Milán, en el que concede libertad religiosa a los cristianos. Así que los cristianos, de ser perseguidos, pasan a ser tolerados. Cuando estaban perseguidos se escondían, lógicamente durante su culto y sus celebraciones, pero a partir del 313, ¿qué pasa? Que ya no son perseguidos y ya empiezan a hacer sus celebraciones pues, religiosas a la luz del día. Así que el arte cristiano, paleocristiano, hay que distinguir dos etapas, ¿no? Claramente, antes del 313, ¿sí o no? Y después del 313. Muy bien, primera etapa, antes del 313. La parte buena es que esto nunca cae, así que esto como si no existiera. ¿Dónde se desarrolló el arte de los primeros cristianos antes del 313? En las catacumbas. ¿A alguien le suena eso? ¿Alguien estaba en Roma y ha visitado las catacumbas? En Roma, bueno, hace años no se visitaban, pero en los últimos años han abierto varias catacumbas a la visita. En el subsuelo de Roma había grandes túneles que se hacían cuando se extraía, cuando se buscaba piedra para la construcción, pues se buscaba debajo de tierra. Y había zonas de túneles abandonados, ¿no? Que ya no se usaban. Los cristianos y otros colegios profesionales intentaban que les concedieran esos túneles para el enterramiento de sus colegiados. Los que tenían distintas profesiones intentaban conseguir la concesión de las catacumbas. Y los cristianos no son menos. De hecho, como estamos viendo aquí, en el subsuelo de Roma hay muchas catacumbas y ahí es donde aparecen los primeros símbolos cristianos. Aquí vemos que los cristianos
¿qué practicaban? ¿La cremación o la inhumación? Básicamente hay dos formas de tratar un cadáver, ¿no? O lo entierro, si lo entierro, ¿cómo se llama? Inhumación. Y si lo quemo, bueno, hay otras técnicas. En no sé qué zona del Tíbet, por ahí, ponen los cadáveres para que se los devoren los buitres, y los buitres se los comen y después recogen los huesos cuando están limpios y los entierran. Hay otros tratamientos de los cadáveres, pero básicamente hay dos, ¿no? O lo entierran o lo queman. Como vemos aquí, los cristianos, ¿qué tipo de enterramiento seguían? La inhumación, está claro, ¿verdad? Era el enterramiento. Ahí se introducían, en estos espacios se introducían los cadáveres. Y allí empiezan a celebrarse las primeras liturgias o ceremonias religiosas. Como vemos aquí es un arte muy pobre, ¿no? Vale, un poco más adelante hablaremos de cuáles son estos primeros símbolos de los cristianos. La nueva iconografía de la pintura de las catacumbas, pues no, vamos a meternos ya con ella. ¿Cuáles son estos primeros símbolos que encontramos en las catacumbas y en los primeros edificios cristianos? ¿A alguien le suena alguno de estos símbolos? La verdad que no. O la verdad que no, ¿no? A ver, el pan y los peces es un milagro. El pan y los peces, ¿por qué el pan y los peces es un símbolo cristiano? Porque, bueno, hay un milagro que dice que Jesús multiplicó pan y peces para que pudiese comer. Como está explicando María, la multiplicación de los panes y los peces es uno de los milagros de Jesús. El suceso está contado 6 veces en los evangelios. Los 4 evangelistas describen la primera. Mateo, Marcos, todos ellos hablan de la multiplicación de los panes y los peces. Y aquí estamos viendo un cuadro del Renacimiento, barroco, del siglo XVII, donde muestra el milagro de los panes y los peces. Así que los primeros cristianos, cuando vemos una cesta con panes y peces, ¿a qué aluden? Al milagro de Jesucristo, la multiplicación de los panes y los peces, es un símbolo de los primeros cristianos, ¿vale? Muy bien, más símbolos. Maribel. ¿No? Vamos con este. Este de aquí se llama el crismón. Crismón, panes y peces, mucha tela. Vamos a quitar algo. ¿Quién quiere leer un poquito? Venga. Entusiasmo. Don Álvaro. Crismón es la denominación de la más usual de las representaciones del cristograma o monograma de Cristo. El DRAE lo da como sinónimo de lábaro, el destacante de los emperadores romanos, que a partir de Constantino I el Grande lo incorporaban. Consiste en las letras griegas X y P, las dos primeras del ¿Aquí nombre no hay nadie de griego? No. No. No diga, ¿no hay nadie de griego en esta clase? Ahora, Mercedes es griego. Hoy que necesitamos a Nazaret. Mercedes, ha levantado la mano, ¿tú eres de griego? ¿Cómo? Ah, Marta, está muy callada. Marta está como si no fuera con ella. Marta, Mercedes, ¿cómo se lee eso? Estas letras griegas. ¿Cómo? La G y la Ro. Las dos primeras del nombre de Cristo. Si nos fijamos, ¿cómo se escribe Cristo en griego? Bueno, pues aquí lo estamos viendo. Sería Christos el ungido. Así que, ¿qué es el crismón? Con esta letra griega G y la letra griega Ro, ¿qué significa? Las dos primeras letras de la palabra Cristo, que significa el ungido. Así que si nos fijamos, ¿esto de aquí qué es? El crismón.
¿Sí o no? Es un anagrama o unas dos letras que representan el comienzo del nombre de Cristo. Si vemos esto en un edificio, entendemos que es un símbolo de Jesucristo, que el edificio es cristiano, ¿vale? Panes y peces, el crismón. Y ahora tenemos dos símbolos más. ¿Este quién puede ser? ¿Cómo se llama la romería esa que hay en la cena? Uy, mira, el mismo dibujito. Doña Maribel ha salido voluntaria con el bebé. Venga. El buen pastor es una advocación aplicada en el Antiguo Testamento a Dios, como alegoría, y en el Nuevo Testamento a Jesucristo como parábola. Ver la parábola de la oveja perdida. Interpreta que la función de Dios por Jesucristo como buen pastor es la salvación de la oveja descarriada, el hombre como pecador. Muy bien, no hay una visión de Jesucristo como que es el pastor y nosotros somos las ovejas. Podría ser. Bueno, sería algo así. Aparece en el Antiguo Testamento y aparece en el Nuevo. Vamos al Antiguo Testamento. A ver, ¿quién se anima? Doña Maribel está deseando, no haya leído, don Aarón está deseando leer el Antiguo Testamento. En el Salmo 23, el Señor es mi pastor. En el libro de Ezequiel, como un pastor vela por su rebaño, así velaré yo por mis ovejas. La oveja perdida la buscaré. Muy bien, ¿qué se dice de Dios, de Yahvé, ¿no? El Dios judío en el Antiguo Testamento? Que Él será como un pastor para su rebaño, ¿no? Así que a Dios se le relaciona como si fuera un pastor. Y en el Nuevo Testamento tenemos una parábola. Venga, Aarón, ya que estás. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Si alguno de vosotros pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos, vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelva a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Anda. Fíjate lo que dice Lucas, que en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que ya se han salvado, ¿no? De entrada. ¿Y qué hace con la oveja? Dice, y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Así que, ¿qué es esto del buen pastor? ¿Qué representa? ¿Qué ha encontrado la oveja? Jesucristo o Dios como buen pastor, como pastor que pastorea sus ovejas, que además que se preocupa y se encarga más, ¿por qué ovejas? Por aquellas que se pierden y están descarriadas más que por las que ya están, digámoslos, a salvo, ¿no? Muy bien, ¿dónde está esto? Aquí. Y además esto enlaza, no sé si alguien se acuerda, con un tema griego. ¿Por qué? Porque el cristianismo no aparece el cristianismo no aparece de la nada, ¿no? Sino que recibe herencias de los estilos artísticos anteriores. En arte griego vimos el moscóforo, que era un joven que llevaba un ternero para el sacrificio, ¿no? Así que el buen pastor también, por lo menos desde el punto de vista artístico, está relacionado con el moscóforo. Muy bien, más temas cristianos. Queda aquí otro muy bueno. ¿Esto qué será? ¿Un muchachote? ¿Esto de aquí qué será? León. Dos leones. ¿Alguien sabe cuál es el tema? Ahí ponía el nombre. Oye, ¿quién ha ido a religión aquí si no sabemos, no conocéis ningún tema cristiano? ¿Cuántos años de religión lleváis y no sabéis? Demasiado. Daniel entre los leones. ¿Nos suena de la historia, no? Mucho león. Muy bien, ¿quién quiere leer la historia de Daniel entre los leones? A ver qué entusiasmo. Bueno, Mercedes no puede leer. Está inhabilitada. Violeta.
otro hombre envidia a Daniel y hacen esto. Van a donde Darío y dicen, todos queremos, oh rey, que hagas una ley que diga que por 30 días nadie debe orar a ningún dios ni hombre sino a ti, oh rey. Si alguien desobedece, debe ser echado entre los leones. Darío no sabe por qué estos hombres quieren esta ley, pero cree que es buena idea y escribe la ley. Ahora Daniel no puede ser cambiado. Cuando Daniel oye de esto, va a su casa y ora como siempre lo ha hecho. Los hombres malos sabían que Daniel no dejaría de orar a Jehová. Se alegran porque parece que van a alcanzar lo que quiere, librarse de Daniel. Cuando el rey Darío se da cuenta de lo que está pasando, se pone triste, pero no puede cambiar la ley y tiene que mandar que echen a Daniel en el hoyo de los leones. Pero el rey le dice a Daniel, espero que el Dios a quien tú sirves te salve. Darío está tan inquieto que no puede dormir esa noche. A la mañana siguiente corre al hoyo de los leones. Ahí lo ves. Él grita, Daniel, siervo del Dios vivo, ¿te puedo salvar de los leones, el Dios a quien sirve? Dios envió su ángel, contestó Daniel, y cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño. El rey se alegra mucho, manda que saquen a Daniel del hoyo. Entonces echa entre los leones a los hombres malos que trataron de librarse de Daniel, hasta antes de que estos hombres malos lleguen al fondo del hoyo de los leones. Estos lo agarran y le rompen todos los huesos. Entonces el rey Darío escribe a todo su reino, respeten todos al Dios Daniel. Él hace grandes milagros. Él salvó a Daniel de que se lo comieran los leones. Muy bien, ¿cuál es la historia de Daniel entre los leones? Que Daniel servía al dios persa Darío, al rey persa Darío, y algunos de la corte convencen a Darío para que saque una ley que ninguno puede orar a otro rey que no sea Darío durante una serie de días. Daniel sigue rezando a su Dios y cuando se entera, pues tiene que aplicarle la ley. ¿Y el castigo cuál era? ¿Qué castigo recibiría Daniel? Lo echan a los leones. ¿Y qué pasa? ¿Los leones se lo comen o no? No, porque Dios envió un ángel que lo protegió. ¿Cuál es el tema? El tema es Daniel entre los leones. Si nos fijamos, la iconografía cristiana de paleocristiana se va a basar en ¿qué? El pan y los peces, el crismón o anagrama de Cristo, el tema del buen pastor o temas como Daniel entre los leones, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿esto cae alguna vez en los exámenes? Respuesta, no cae nunca. Así que, hombre, vamos a ver, yo, como viene el temario, lo doy, pero ni caen las imágenes que hemos visto de estos temas paleocristianos, ni cae como pregunta teórica. ¿Qué es lo que sí cae? Es decir, la nueva iconografía, la pintura de las catacumbas, pues desde el punto de vista práctico, como si no existiera. Ahora, esto de aquí sí cae mucho, que es, doña Marta, espabile, ¿está usted dormida? La cristianización de la basílica. La pregunta es, ¿qué era una basílica? ¿Alguien se acuerda? El edificio donde celebraban los juicios, los romanos. Muy bien, si nos vamos al arte romano, no nos vamos a ir al arte romano, pero si nos vamos al arte romano, veríamos cómo era una basílica. La basílica romana básicamente era un edificio de planta rectangular que solía tener en una de las partes terminaba en un muro circular o exedra. Vale. ¿Qué es lo que hacen los cristianos? Pues toman la basílica como edificio de culto y le añaden algunos elementos. ¿Vale? Eso parece una iglesia. ¿Perdón? Parece una iglesia. No me enteré de nada. Parece una iglesia. Claro. Vamos allá. ¿Cómo es la basílica? A ver, ¿quién quiere leer un poquito? Por ejemplo, Cristina está deseando leer. Después del edicto de Milán, como consecuencia de que el cristianismo se ha convertido en religión oficial del Estado, será este el que patrocine la arquitectura cristiana. Constantino regala edificios paganos y sufraga muchas obras nuevas. Esto explica que muchos tipos de edificios paganos pervivían en el cristianismo, pero dotados de un simbolismo del que antes carecían. Esta arquitectura
Constantino, el propio emperador, regala basílicas a los cristianos y sufraga obras nuevas. Así que, ¿cuál va a ser el edificio característico de los cristianos? La basílica. Muy bien, a partir de aquí, siga usted, doña Cristina. Las partes de la basílica son tres, una pública, otra semipública y otra reservada a los sacerdotes. La parte pública se desarrolla en torno a un patio fortificado, atrio, que tiene una fuente en el centro. A continuación de esta parte pública tenemos el narthex, una nave transversal que hace las funciones del vestíbulo y que marca el lugar hasta donde pueden llegar los catecúmenos, es decir, aquellos que todavía se están formando para ser bautizados y que por lo tanto no pueden participar de la reunión junto con el resto de los fieles. Bueno. Esta es la iglesia, ¿no? A los pies de la iglesia normalmente va a haber un patio, dice ahí que está porticado, es decir, que presenta columnas o pilares, y esta parte está techada, y ese patio recibe el nombre de atrio. ¿Me suena de algo? Atrium. ¿Qué era el atrio? En la casa romana, en la domus, se organizaba en torno a un patio que se llamaba el atrio, ¿no? O atrium. Así que tenemos un atrio. Tenemos una nave perpendicular al eje de la iglesia que se llama nártex. Y dice, como ha leído Cristina, hasta ahí podían llegar los que no eran cristianos. Es decir, en los tiempos primitivos no se dejaba entrar en la iglesia a los que no eran cristianos. Hombre, también si una cristiana no iba a andar. Bueno, pues la verdad es que también es cierto. Hasta aquí. La forma de la basílica, doña Inés. La forma de la basílica es alargada, con 3 o 5 naves longitudinales. La central es doble de ancha y los laterales. Vale. Muy bien. La basílica presentará o bien pilares o bien columnas que provocan que se formen como unos pasillos longitudinales, ¿no? Cada uno de esos pasillos longitudinales se llaman, ¿cómo se llama? Naves. ¿Cuántas naves tiene esta iglesia, por ejemplo, Marta? 5, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Tiene 5 naves. ¿Son todas iguales? No. La central, ¿cómo es? Es más ancha y es más alta que las naves laterales, ¿sí o no? ¿Para qué se hace más alta? Pues porque eso crea aquí un desnivel en el que se pueden abrir, ¿qué? Ventanas que iluminan el edificio, ¿sí o no? Así que las iglesias cristianas van a tener 3 o 5 naves. Normalmente la nave central es más alta y más ancha que las laterales, para abrir vanos o ventanas que iluminen la estancia. ¿Vale? Bueno, bien. Seguimos. Jolín, me he perdido. Aquí estamos, la separación entre las naves. Doña María. La separación entre las naves se hace a través de columnas y arcos. En uno de los extremos se encuentra la puerta y en el otro el ábside, que marca la orientación del templo. En el centro de la nave central podemos encontrar un coro para el clero menor. Perdón. No pasa nada. Para el clero menor o para otras funciones litúrgicas. La planta del ábside suele ser semicircular. La basílica suele mirar hacia oriente, ya que era el lugar por donde salió el sol. Identificado con la luz de Cristo. Yo soy la luz del mundo. Muy bien. Si nos fijamos, la planta de la basílica, al meterle una nave transversal, de la que hablaremos ahora, ¿qué forma tiene una iglesia? Forma de cruz latina. Entonces, si Cristo estuviera crucificado aquí, esta parte, ¿qué parte del cuerpo estaría ahí? La cabeza. Eso lleva a que esa parte del templo se llama la cabecera de la iglesia. No sé si a ustedes les suena o no. ¿Y esa parte de aquí, qué parte estaría ahí de Jesucristo?
los pies. Así que se habla de la cabecera de la iglesia y de los pies de la iglesia, ¿vale? Normalmente el altar, ¿dónde está? En la cabecera de la iglesia está el altar donde se celebra la ceremonia. Y ese muro semicircular que está en la cabecera recibe el nombre de ábside, el ábside de la iglesia. ¿Nos suena? ¿O no nos suena? Bueno, algunos dicen que sí les suena, otros dicen que no les suena. ¿El patrimonio lo visteis el año pasado o no? Yo lo di patrimonio. ¿No visteis patrimonio? Vale. No. Yo di patrimonio, pero no me acuerdo. Vale, pero no te suena, ¿no? Bueno, pues Javi va a seguir leyendo, porque no le suena. ¿Y por dónde es que no? Las cubiertas son... Las cubiertas son planas y de madera. El tejado es de vertiente a dos aguas en la nave central y a una en las laterales. Vale. Las cubiertas son planas, ¿vale? Y de madera, normalmente. La cubierta de la nave central es a dos aguas. Ese tipo de techo se llama a dos aguas. ¿Por qué? La casita que han hecho ustedes de chicos, ¿qué es lo que hace el techo así inclinado? Que caiga el agua. El agua, digamos que hay dos vertientes, ¿no? Así que la cubierta de la nave central es a dos aguas. Mientras que la cubierta de las naves laterales es a un agua, ¿sí o no? Nada más que tiene una vertiente. ¿Vale? La zona de los fieles, venga. Se separa de la zona destinada a los sacerdotes, aunque en un principio era una zona en común. La separación se hace a través de una pila de columnas entre las que se colocan cortinajes o una estructura de piedra. Es llamada iconostasis. Iconostasis. Bueno, esto ha desaparecido de la mayoría de las iglesias actuales, ha desaparecido. Pero antiguamente, ven ustedes estas columnitas aquí, en esas columnitas se ponían unas telas, con lo cual, digamos que los fieles no veían al sacerdote oficiar la misa, y aquí se ponía el sacerdote, y si se fijan aquí había un banco continuo a lo largo del muro, donde se ponían los sacerdotes. Así que la iglesia tenía tres partes, ¿no? El atrio y el nártex, que es una parte pública. ¿Eso qué quiere decir? Cualquiera puede ir allí. Los que ya eran cristianos podían seguir la ceremonia en las naves de la iglesia. Y después el altar mayor y la cabecera estaban reservadas ¿a quiénes? ¿A quiénes? Al clero, a los sacerdotes, ¿no? Bueno, el iconostasis son esas columnas que están aquí, que esto ya ha desaparecido de las iglesias. ¿Quién quiere seguir leyendo? Doña Marta está deseando. El presbiterio es la zona reservada para los clérigos y constituye la parte privada de la basílica. En el centro se coloca el ara o altar, cobijado por un templete o ciborio. Y al fondo, pegado al muro del ábside, nos encontramos un asiento corrido, solea, con la cabeza del obispo en el centro. Por favor. El presbiterio queda enmarcado por un arco de triunfo, es decir, una hoja arrancada en medio punto, que viene a emular el carácter triunfal de los arcos romanos, aunque con un contenido religioso, ya que quiere representar el triunfo de la Iglesia sobre el paganismo. Muy bien. Poco a poco se va desarrollando el crucero o nave transversal. ¿Qué es el crucero? Esta nave, que es transversal o perpendicular al eje de la iglesia, se llama nave de crucero o nave transversal, ¿vale? Y debajo del altar suele haber una cripta donde a veces se entierran los restos de algún mártir o de algún santo que está dedicado a la iglesia. La basílica se completa con otro edificio que es el baptisterio. Muy bien, ¿qué significa eso? ¿Alguien sabe lo que es un baptisterio? Pues un edificio donde se bautizaba la gente. Antiguamente el bautizo era por inmersión, se metían enteros dentro del agua y salían. Entonces normalmente no es como ahora que hay una pila bautismal que es pequeñita, ¿no? Y el cura bautiza al niño con eso. En los principios del cristianismo se bautizaban a los adultos y se les metía de enteros dentro de una piscina de agua. Bueno, vamos a ver algunas imágenes y ustedes me tienen que identificar estas partes de la iglesia. Pregunta, ¿qué estamos viendo ahí?
esta nave perpendicular al eje de la iglesia recibe el nombre de tic-tac, 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 tic-tac. Álvaro, ¿cómo se llama? Pues no se ha enterado. Nazaret, ¿no está? Ah, bien. Creador del baptisterio. Muy mal, Maribel, ¿cómo se llama esta nave? Oh, no estaban atentos. Aarón. No, yo sé que el patio es atrio. El patio es atrio y estamos en el patio. Pero esa nave perpendicular a la iglesia, ¿cómo se llama? Nartex. Nártex. Estamos viendo el nártex de la iglesia, ¿verdad? Y después estamos viendo unas columnas que, ¿qué? ¿Nos recuerdan mucho o qué? El nártex es el espacio entre las columnas y donde empieza la... El atrio es el patio. Y esto de aquí, esta nave perpendicular al eje de la iglesia es el nártex. ¿Qué estoy viendo? Una cubierta a dos aguas, así que esto es la nave central. Y después tiene dos naves laterales, parece, ¿no? Muy bien, ¿en qué parte de la iglesia estoy, doña Mercedes? ¿En qué parte de la iglesia estoy, doña Violeta? ¿No se ve? Esto de aquí es la nave central, ¿no? Esto de aquí oscuro son las naves laterales. Esta nave en la que estoy es perpendicular al eje de la iglesia. Esta nave se llama el crucero. Estoy en el crucero de la iglesia. ¿Se ve o no se ve? Pues lo visto no se ve. Muy bien, ¿qué estoy viendo aquí? Un muro circular que cierra la cabecera de una iglesia. Doña Marta, es el no me acuerdo. Cristina. Ábside. Este es el ábside de la iglesia. Y si me fijo, ¿esto de aquí qué será, Cristina? Una nave lateral que termina también en un ábside más pequeño, ¿verdad? Este es grande, de la nave central este es pequeño. ¿Y esto que estoy viendo aquí qué son? Ventanas. Y las ventanas se hacen ahí gracias a que la nave central, ¿cómo es? Es más alta que las laterales, ¿sí o no? Muy bien. ¿En qué parte de la iglesia estoy, doña María? ¿En la cabecera? No. Bueno, se ve la cabecera, pero la foto no está hecha desde la cabecera. ¿Esto de aquí qué sería? Ese muro circular que tiene ahí. Este es el ábside, ¿se ve o no se ve? El ábside. ¿Cuántas naves tiene la iglesia, María? Tres. Hombre, hay una que no veo, pero no tiene nave, no tiene crucero. La foto está hecha desde la nave central, ¿no? No, me refiero a que tiene dos así, ¿no? Y los otros no ven. Está. Claro. Tranquilidad. Estamos en la nave central. Tenemos una nave lateral ahí. Aquí no se ve, pero normalmente, como dice Álvaro, son simétricas. Entonces aquí habría otra nave. Son tres naves. Las naves se separan ¿por qué? Mediante una sucesión de columnas. ¿Y sobre las columnas se apoyan qué? Una sucesión de qué? De arcos. En este caso, ¿cómo son los arcos? Arcos de medio punto, ¿sí o no? La nave central, como aquí hay ventanas, tiene que ser más alta que las laterales, lo que permite abrir una sucesión de ventanas. La cubierta es plana. No lo veo aquí, pero puedo suponer que por fuera el techo es a dos aguas. Bueno, ¿se ve o no se ve? ¿Fácil o difícil? ¿Fácil? Sí, es fácil. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, el tema que sí les podría caer, porque ese sí cae a veces como pregunta teórica, sería la cristianización de la basílica. ¿Y qué pueden contar ustedes? Pues todo lo que hemos visto.
Sí, a ver, ¿qué ejemplos se pueden poner ahí? A ver, ¿quién se anima? Maribel. Como basílicas más importantes podemos citar. ¿Que lo lea? Por favor. Como basílica más importante podemos citar en Roma la de San Juan de Letrán y Santa Inés de Lucca, de Constantino. Posteriores son la de Santa María la Mayor, Santa Sabina, San Clemente. Muy bien, pues vamos a echar un vistazo a ver si las podemos reconocer. San Juan de Letrán, ¿dónde está? En Roma. Qué raro se ve esta página. ¿Qué le pasa? Está demasiado... Bueno, dice aquí que es la basílica más antigua y de más alto rango entre las cuatro basílicas mayores o papales de Roma. Fue consagrada, ¿cuándo? Se supone, en el 324, en el siglo IV. Se supone que es de las basílicas más antiguas que tenemos. Ahora, claro, yo veo esto es una basílica del siglo IV. Pues no, está muy modificada, lógicamente. La fachada no es una basílica del siglo IV, eso es indudable. Ahora, viendo la estructura interior, pues se puede uno pensar, ¿tiene una planta de basílica o no? Sí, tiene 3 naves, ¿sí o no? Tiene una nave transversal. No, esta no es la basílica de San Juan. Pues sí, es la basílica de San Juan, ¿de acuerdo? Hombre, eso está muy modificado, pero bueno, se supone que es el templo más antiguo que tenemos, la basílica más antigua que tenemos. Otra, Santa Inés, de época de Constantino, pues vamos a buscarla. Se llama Basílica de Santa Inés Extramuros. ¿De qué época es? No, esta no es la cronología. Se supone que es 340, es decir, siglo IV. Son basílicas muy antiguas, son muy modificadas pero muy antiguas. Muy bien, este es el interior de la Basílica de Santa Inés Extramuros, en Roma. ¿Qué se ve? A ver, ¿quién me dice cosas que ve ahí? La cabecera. ¿Quién se sale y lo señala? Y dice, esto es la cabecera, esto es esto, esto es lo otro. Venga, ¿quién se anima? Yo lo único que sé es el ábside ese, ya está. Bueno, ¿cuántas naves tiene? 3. Es una iglesia que tiene 3 naves. ¿Tiene nave de crucero o no tiene crucero? Presenta ábside. Si aquí tenemos ventanas, eso quiere decir que la nave central, para que se puedan abrir ventanas laterales, la nave central es más alta. No lo aprecio, pero puedo sospechar también que es más ancha que las naves laterales, ¿sí o no? Las naves se separan mediante columnas que soportan una sucesión de arcos de medio punto, ¿vale? En este caso, la iglesia de Santa Inés tiene un cuerpo de altura, un segundo cuerpo de altura y después viene una
hilera o fila de ventanas. La cubierta es plana, no lo puedo ver, pero sospecho que la cubierta de la nave central es a 2 aguas y la lateral es a 1 agua, ¿vale? Bueno, San Juan de Letrán, Santa Inés Extramuros, Santa María la Mayor. Esto en el tema, la verdad es que las imágenes no les ayudan mucho. Muy bien, Santa María la Mayor, siglo IV también. Y no hay imágenes del interior, pues vaya plan. Bueno, aquí tenemos un dibujo de cómo era en el siglo XIX. ¿Qué se puede ver? Pues 3 naves separadas por columnas, la nave central más ancha y más alta que las laterales, con lo cual se pueden abrir ventanas, la cubierta plana. Al fondo parece que hay un ábside